Muy bien, pues en respuesta a una petición que nos han hecho a través del foro de Moodle, del boletín 1 de problemas de robótica, vamos a tratar de resolver el ejercicio 3. El ejercicio 3, que lo vemos aquí señalado en la pantalla, en la parte superior, consiste en responder a esta pregunta de aquí abajo. Determine en los dos casos anteriores, es decir, para las dos matrices de transformación homogénea de los ejercicios anteriores, la orientación del eje Z del sistema B en coordenadas del sistema A, sin tener en cuenta el desplazamiento del origen. Bueno, si esto estamos tratando de ver la orientación de un eje con respecto a otro, lógicamente no estamos pensando en el desplazamiento. Bien, antes de resolver el ejercicio hay que puntualizar que esto lo hemos comentado en clase. Lo que es cierto es que lo hemos comentado con una cierta ligereza, o sea, con una cierta rapidez, y es normal que se plantee esta duda. A ver, esta asignatura, es un sistema que empleamos en esta asignatura que consiste en que el aprendizaje se haga haciendo ejercicios y que intervenga un poco el descubrimiento y la investigación del estudiante. Por tanto, yo puedo reconocer totalmente que esto no se ha explicado hasta el final y no se han dedicado problemas. Pero lo que sí hay es una pequeña introducción en el ejercicio aquí arriba que nos da algunas pautas para responderlo sin tener que recurrir a la teoría. Bien, pues vamos a leer este primer párrafo. Para esta pregunta debe observar que las tres columnas de una matriz de rotación de P con respecto a A representan las direcciones de los vectores directores del sistema B en coordenadas de A. Bien, y para que esa definición se comprenda tenemos que saber qué son los vectores directores. Los vectores directores de un sistema de referencia son vectores unitarios que tienen la dirección de los ejes X y Z de dicho sistema de referencia. Y para que nos quede clara la definición sin tener que usar palabras, pues nos vamos ahora a un pequeño esquema donde hay un par de sistemas de referencia. ¿Vale? Este esquema clásico estamos muy familiarizados y contiene un sistema de referencia A y un sistema de referencia B que está rotado con respecto a A. Si os estáis preguntando si estamos trabajando en 2D o en 3D, mi respuesta es 3D, ¿vale? Porque lo que estoy diciendo no pierde generalidad, vale perfectamente para 2D y para 3D, ¿vale? Lo que pasa es que me resulta más sencillo dibujar en un solo plano, pero bueno, aquí lo único que podemos suponer es que estamos trabajando en 3D, pero que los sistemas de referencia A y B, pues casualmente coexisten en el mismo plano. O dicho de otra manera, la única rotación que se le ha hecho a A para llegar a B es alrededor del eje Z. Bien, pero suponemos que estamos en 3D. Ok, bueno, pues entonces primero vamos a ver qué significa esto de los vectores directores. Esto no es más que vamos a elegir un color un poco más oscuro y decimos que un vector director de un sistema de referencia es aquel vector que tiene, esto no es XB, es XA, aquel vector que tiene la dirección de los ejes coordenados del sistema de referencia, ¿vale? Por ejemplo, este vector X sub A tiene la dirección del eje X, ¿verdad? Y además cumple que su norma es igual a 1, ¿vale? Tiene que ser un vector unitario. Bueno, pues ese es un vector director. Lógicamente, pues como habréis pensado, hay otro vector director aquí que se llame I sub A y también tiene que haber otro vector director que se llame Z sub A, pero bueno, que sale hacia fuera del plano y no lo voy a dibujar. Tanto I sub A como Z sub A también tienen norma 1. Bien, pues vamos a pensar ahora en los vectores directores del sistema B. El sistema B, pues ya con esta definición, yo creo que es muy intuitivo para todos saber que aquí hay un vector director que llamaremos XB, ¿ok? Que tiene norma 1, y otro vector director que llamaremos I sub B, que tiene norma 1 también. Ni que decir tiene que hay un tercer vector que se llama ZB, que es perpendicular al plano del dibujo y que tiene norma 1. Bueno, pues si ya sabemos
¿Qué son los vectores directores? Pues entonces vámonos a la pregunta. Vamos a la pregunta y dice: determine en los dos casos anteriores la orientación del eje Z del sistema B en coordenadas del sistema A. Bueno, la orientación es algo así como decir qué dirección tiene, ¿vale? Entonces, ¿cómo expreso la orientación del eje Z del sistema B con respecto al sistema A? Bueno, pues como XA, YA, ZA, XB, YB y ZB son vectores, pues esos vectores pueden ser expresados en coordenadas. Pero claro, cuando tengo que expresar, por ejemplo, el vector XB en coordenadas, tengo que decidir respecto a qué sistema de referencia voy a expresar dichas coordenadas. Bueno, pues vamos a empezar por expresar las coordenadas de los vectores directores del sistema B en coordenadas de B. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que el vector XB en coordenadas de B es... Y ahora podéis pensar vosotros qué dirección tiene, qué coordenadas tiene este vector en coordenadas de B. Pues la coordenada Y es 0, la coordenada Z es 0 y la coordenada X es la longitud del vector, que es 1, ¿verdad? Bueno, pues entonces las coordenadas de este vector en el sistema de referencia B, no dudaréis que son 1, 0, 0. Igualmente, las coordenadas del vector director del IB en el sistema B, referido al sistema B, y el superíndice, recordad que en este curso el superíndice a la izquierda indica respecto a qué sistema de referencia están expresadas las coordenadas, con lo cual vector director I del sistema B expresado respecto al sistema de referencia B. Y obviamente no os costará nada expresar esto como 0, 1, 0, ya que este vector que vemos aquí, pues no tiene componente X, no tiene componente Z y tiene una componente Y igual al módulo del vector, que como es unitario tiene que ser 1. Bien, pues sin más dilación escribimos B, Z, B es igual a 0, 0, 1. Ok. Muy bien. Pues pensad ahora que os piden las coordenadas de estos vectores en el sistema de referencia A y no el sistema de referencia B, ¿vale? En el sistema de referencia A. Bueno, pues entonces, ¿qué haríais? Pues utilizaríais una matriz de transformación homogénea, ¿vale? Entonces, vamos a suponer que queremos conocer las coordenadas del vector ZB en el sistema de referencia A. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues ahora vamos a tomar el color azul para ver que estamos trabajando en coordenadas de A. Ponemos una línea aquí separadora y decimos ¿qué vale ZB en coordenadas de A? Bueno, pues aquí lo que hacemos es aplicar lo que sabemos de matrices de transformación homogénea. Parto de las coordenadas de ZB en coordenadas de B, ¿vale? Y lo multiplico por la matriz de AB. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Vale? Bien. Ahora bien, aquí hay que tener en cuenta una cosa. Que ZB en coordenadas homogéneas, ¿vale? ZB en coordenadas homogéneas no vale 0, 0, 1, vale 0, 0, 1 y el 1 adicional que hacemos, que añadimos a los vectores en 3D para pasarlo a coordenadas homogéneas y se convierte en vectores 4 por 1. Bien. Bueno, ¿y ahora qué tenemos aquí? Vamos a seguir desarrollando esto. Recordad lo siguiente. La matriz ATB, como matriz de transformación homogénea que se trata, contiene una matriz de rotación 3 por 3
un 0 aquí, un 0 aquí, un 0 aquí, un 1, y las coordenadas X y Z del origen del sistema B con respecto a A. Y ahora esto lo vamos a multiplicar por el vector ZB, como hemos mencionado, cuyos componentes son, acabamos de decir, 0, 0, 1, 1. Vale. Bien. Bueno, pues a partir de ahora vamos a ver cuánto valen estos elementos. ¿Vale? ¿Cuánto valen los elementos de la matriz TAB? Y ahora nos vamos a ir un momento al enunciado, vamos a volver un poco atrás y nos dicen, determine los dos casos anteriores, es decir, en este caso y en este caso. Bueno, yo creo que la operación es redundante, ¿vale? Basta con hacer uno de los dos casos, con lo cual, bueno, pues yo voy a hacer el segundo de ellos. Bien, para hacer el segundo caso, simplemente tengo que suponer que ATB tiene esta forma. Que ATB tiene esta forma. Bien, aquí en ATB identificamos perfectamente cuáles son los elementos que pertenecen a la matriz de rotación y cuáles los que pertenecen al desplazamiento del origen de coordenadas. Ahora bien, vamos a hacer una cosa especial en este caso. Vamos a aplicar esta salvedad sin tener en cuenta el desplazamiento del origen, ¿vale? O sea, que vamos a ver cómo está orientado el eje Z de un sistema respecto al otro sistema, pero no nos interesa el desplazamiento del origen. Entonces, esto se hace sencillamente considerando que el desplazamiento del origen es 0. Entonces, ahora ya nos vamos al desarrollo que estábamos haciendo. Y nos ponemos... Oh, perdón, me ha salido algo de aquí que no procede. Vamos a ver, volvemos aquí. Bien. Bueno, pues esta multiplicación, en este caso particular, volvemos al color que estamos empleando, en este caso particular, y aquí pongo entre paréntesis, no consideramos desplazamiento del origen. Y por favor, que quede claro que la orientación de un vector director respecto a un sistema de referencia, ¿vale? Como he marcado ahí, no depende del desplazamiento del origen, ¿vale? Si solo nos preocupa la orientación. Bueno, pues si eso es así, la operación matemática sería la matriz de rotación R sub 3, 3 por 3, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Multiplicado por 0, 0, 1, 1. ¿Vale? Considerando que no hay desplazamiento en el origen. Y ahora, ¿en qué se convierte esto? Bueno, pues vamos a expresar ahora la matriz de rotación en función de sus columnas. Vamos a llamar a C1 la primera columna de la matriz de rotación, C2 la segunda columna de la matriz de rotación, C3 la tercera columna de la matriz de rotación. 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. ¿Ok? Y seguimos multiplicando por el vector director Z, ¿vale? Del sistema de referencia que hemos visto. Bien. Bueno, pues ahora nos toca insertar una nueva página, añadir página, ¿ok? Y esta nueva página vamos a utilizarla como continuación de la anterior. Y hacemos la operación matemática. Y ahora voy a intentar con colores recalcar en qué consiste la operación matemática. Pensad en la primera fila, o sea, la primera operación. Si yo tengo que multiplicar toda esta fila de esta matriz por todo este vector, ¿vale? Que me daría el primer elemento del vector resultante, fijaos que este elemento 0 hace que aquí
no se tenga en cuenta el primer componente. Este otro elemento 0 hace que no se tenga en cuenta, o sea que sea equivalente a 0 el segundo componente, ¿vale? Y sin embargo, el tercer componente, el tercer elemento de esta fila acabaría multiplicado por un 1, ¿vale? Y finalmente el último componente de esta fila, pues acabaría, este 0 pues haría que no tendría efecto. Así que el efecto de todas estas filas lo que daría como resultado es el valor del primer elemento de la columna C3. Ahora vamos a la multiplicación de la segunda fila de la matriz de transformación homogénea por el vector completo. Como todo es 0 aquí, 0 aquí, 1 aquí y este 1 va multiplicado por este 0, el resultado de toda la multiplicación me daría el segundo elemento de la tercera columna de la matriz de rotación. Igualmente, cuando multipliquemos la tercera fila de la matriz de transformación homogénea por el vector que hay a la derecha, pues lo que nos daría como resultado es el tercer elemento de la tercera columna de la matriz de rotación. ¿De acuerdo? Yo creo que quizá incluso lo podemos poner más claro todavía si le damos, si expresamos uno por uno los elementos de la matriz de rotación. R11, R12, R13, R21, R22, R23, R31, R32, R3, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Bien, todo ello multiplicado por el vector director Z, ¿vale? Que era 0, 0, 1 y este 1 pasado a coordenadas homogéneas. Aquí vemos claramente que al multiplicar una fila por este vector, pues se va quedando este elemento de la segunda fila. Al multiplicarlo por este vector, el resultado es este elemento, y al multiplicar la tercera fila por el vector de la derecha, el resultado es este elemento. Con lo cual, el resultado de la operación es R1, 3, R2, 3, R3, 3 y finalmente la última fila multiplicada por el vector me da un 1. Bien. Bueno, pues eso es el vector z de b expresado en coordenadas de A, sin tener en cuenta el desplazamiento de origen. Pero si observamos, esto es al mismo tiempo la tercera columna de la matriz de rotación de B con respecto a A, es decir, R A B, ¿vale? Entonces, conclusión, A Z B es igual a R, perdón, borro este carácter que me ha salido mal, A R B, la tercera columna. ¿Cómo expreso la tercera columna? Pues los elementos desde 1 hasta 3, 3, ¿vale? O sea, las tres primeras filas y la tercera columna. Bien, en MATLAB lo que pondríamos es algo así como ARB, paréntesis, 1, 2 puntos, 3, 3. Entonces, ya está. Cuando en un ejercicio nos pregunten la orientación del eje Z del sistema B con respecto a A, simplemente hay que dar las coordenadas del vector Z de B expresado en coordenadas de A. Y para eso no hay que hacer ningún cálculo, solo hay que tomar la tercera columna de la matriz de rotación. Ahora, en el ejemplo, o en el caso concreto del ejercicio 2,
en los casos concretos, por así decirlo, voy a volver al azul, que es el color con el que estábamos haciendo el desarrollo. En el caso concreto, pues nos encontramos... Hola, buenas. Sí, sí, un momentito, por favor. Muchas gracias. En este caso concreto, bueno, pues, perdón, es que ha entrado una enfermera a traerme antiinflamatorio. Bien, en estos casos concretos, bueno, pues tenemos que emplear estas matrices. Habíamos dicho que íbamos a usar la segunda de ellas, sí, casi se me olvidaba. Bueno, pues la segunda de ellas es esta que vemos aquí, ¿vale? Y entonces resulta que la dirección del vector z en A viene dado por estas tres componentes, con lo cual la respuesta al ejercicio es 0, seno de tita, coseno de tita. Así que en el caso particular del ejercicio 2, z b a es igual a 0 seno de tita, coseno de tita. ¿Vale? Y ahí queda todo. Vamos a ver. ¿Por qué es interesante esto? Porque a veces nos dan matrices de rotación y creemos que ahí hay información oculta o difícil de entender. Pero si queremos interpretar rápidamente hacia dónde está apuntando, por ejemplo, la garra de un robot, y vemos la matriz de transformación homogénea, pues rápidamente mirando las tres columnas de la matriz de rotación podemos deducir a dónde está apuntando la garra de un robot. Lo podemos deducir perfectamente. Por cierto, esto es extensible a cuando queramos ver la orientación de los vectores XB o IB respecto al sistema de referencia A. No hace falta hacer el desarrollo completo, pero está claro que las coordenadas del vector XB en el sistema de referencia A se corresponden con la primera columna de la matriz de rotación, mientras que las coordenadas del vector IB con respecto al sistema de referencia A se corresponden con la segunda columna de la matriz de rotación. Bueno, espero que quede todo aclarado con esto.